tenemos en qué meditar y pues seguro, o lo más seguro es que esta palabra, ¿verdad?, si nos la da el Señor, es bueno meditar en ella para alcanzar la meta que muy pronto el Señor por ahí nos tiene ya trazada. Y hoy quiero invitarlo a la primera carta a Timoteo, palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, considerado como su hijo, por supuesto un hijo espiritual del apóstol Pablo. Timoteo, un joven discípulo. Este joven discípulo del apóstol Pablo era hijo de padre griego y madre hebrea. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 14. Yo le invito a que leamos el 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice así, leamos juntos, en voz alta todos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el último. El primero. Una vez más. Palabra fiel y digna de ser recibida por ¿quiénes? Por todos. Y ahí vemos un doble punto. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a ¿quiénes? ¿A quiénes vino a salvar Cristo Jesús? A los pecadores. Y luego el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Este versículo bíblico, texto que leemos hoy, es muy importante, porque a quien se refiere el apóstol Pablo es a un joven muchacho, discípulo, ¿verdad?, que militaba junto con Pablo, al cual escribe 2 cartas, y la última ya es para Carlos, el apóstol Pablo, ya para despedirse, ya para irse. Y cuando se refiere a él, comienza a hablarle, ¿verdad?, de su familia, del muchacho, como les decía, hijo de padre griego y madre hebrea, o sea que en ese joven se encerraba una sabiduría enorme, y más por la guianza del apóstol Pablo. Pero notemos algo muy importante en esto, que cuando el apóstol Pablo se refiere que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores, él se levanta en la fila de enfrente y dice, de los cuales yo era el primero. No dice así, dice, de los cuales yo soy el primero. Quiere decir que si nosotros empezamos a escudriñar las cartas del apóstol Pablo, él peleaba un aguijón, posiblemente una enfermedad. El apóstol Pablo hablaba de cosas que él no quería hacer y las hacía, ¿verdad? Pero que estaba no haciéndolo de una forma desvergonzada, sino que era con lo que él estaba luchando toda su vida desde su conversión. Algo invadía la vida del apóstol Pablo. Era uno de los seres de los cuales el Señor escogió que era muy atacado por Satanás, el diablo. Él en repetidas ocasiones dice, saben que ya estaba yo a punto de ir a verles, pero Satanás no lo impidió. Y cuando habla el apóstol Pablo que Satanás no lo impidió, esto quiere decir que hubo una oposición tremenda para que él no lograra el cometido, su tarea. Entonces, a donde vamos a ir esta tarde es lo siguiente, que Dios nos ha permitido a nosotros la salvación, que Cristo Jesús murió por nosotros
para darnos vida y vida en abundancia. Pero hay otra pregunta, otra cuestión que me gustaría hacer en esta tarde, y esta pregunta consiste en: ¿nosotros sabemos realmente quién es Jesús? ¿Sabemos realmente quién es Jesús? ¿O traemos el Jesús imaginario, verdad, que lo teníamos colgado en las paredes, todo con una corona de espinas, con clavos en sus manos y una cruz? Hoy me gustaría que nosotros reflexionáramos en ello, que a Él lo bajaron de la cruz, Él resucitó de una tumba y Él subió al cielo. No se quedó con nosotros físicamente, pero espiritualmente aquel que le busca, aquel que le abre su corazón, habita con nosotros. Y la forma en la cual les he dicho muchas veces, Dios no habita con nosotros en medio de un milagro, que sané de una cosa, otra. Que bueno, cuando Dios hace la obra es porque Él lo quiere hacer, porque Él es soberano, Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Pero para poder saber nosotros que Él está en nuestra vida, en nuestro corazón, es la siguiente manera: que usted vive en paz, que pese a lo que en el mundo está ocurriendo, que son muchas cosas que están ocurriendo en el mundo, ¿verdad? La forma de darnos cuenta nosotros de que Él vive en nosotros, está en nuestro corazón, que somos morada de Él, es la paz nuestra en nuestra vida. ¿Que está pasando algo grave a nuestro alrededor, algo terrible a nuestro alrededor? La mejor forma de darnos cuenta que Dios está con nosotros es decir: Señor, tú tienes el control. Yo no soy Dios para tomar el control y empezar a preocuparme y hasta quedarme loco por las preocupaciones. Yo no voy a lograr nada, lo único que voy a lograr es enfermarme, decaer en la ansiedad, empezar hasta beber y hacer cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Pero cuando el Señor habita en nuestro corazón, estamos en paz. ¿Que algo malo está pasando? El Señor tiene el control. Yo no soy Dios para controlarlo todo. Y a veces no me controlo ni yo solo. No puedo controlar los demás. De manera que es la mayor efectividad de saber que Cristo está en nuestro corazón, es tener paz. Paz. Es la vida que Él vino y prometió a darnos. Así es que, entonces, una vez más les leo este versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo no sé si usted sepa la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un fariseo judío, ejercía el sacerdocio, el apóstol Pablo, pero no estaba convertido, no conocía a Dios, ni sabía quién era Dios. Estudiaba la Torá, las leyes de la Torá, porque él estuvo enseñado al lado de su tío Gamaliel, que también era otro de los grandes pertenecientes al Sanedrín. El Sanedrín era un tipo de corte que solamente ciertas personas pertenecían a ellas, y apóstol Pablo perteneció al Sanedrín, el tío de él perteneció al Sanedrín. Entonces él tenía una enseñanza ortodoxa sumamente profunda en las Escrituras, pero no conocía realmente quién era Dios. En primer lugar, no conocía quién era Dios. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios para usted? Cuando hablamos de Dios, ¿qué usted piensa cuando hablamos de Dios? ¿Qué es Dios? No quién, ¿qué es Dios? Dios es amor. Es lo que dice por allá en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Es lo que dice, que Dios es amor. Entonces, era lo que le faltaba al apóstol Pablo.
agarraba a los cristianos, los encerraba en cadenas y los humillaba y los encerraba, incluso hasta los mataba a los cristianos. Era un conocedor de la ley de Dios. Y esto del amor de Dios está desde la antigüedad hasta hoy en nuestros tiempos, mientras esté la gracia. Sigue vigente. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, Pablo había conocido a Cristo, tuvo un encuentro personal con Cristo, habló con Cristo, tuvo una conversión genuina el apóstol Pablo, pero él no se sentía, y lo dice en sus otras cartas, y yo no siento ya haber ganado todo, sino que prosigo al blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. O sea que hay un camino en el que vamos todavía, donde para llegar a la perfección personal es solamente una forma. Para llegar a la perfección personal es entregarle cuentas a Dios. Ese día no vamos a estar aquí, en este mundo pecador, en este mundo en ocasiones malo. Ya no vamos a estar aquí, vamos a estar en un lugar donde ya no existirá más el pecado. Pero mientras tanto, al igual que el apóstol Pablo, nosotros, cada uno de nosotros que militamos en este camino, tenemos esta lucha constante en nuestra vida de ir luchando contra el pecado. Ese está ahí. Ese está ahí. Vamos a ir a la palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 17. Vamos a ir viendo este asunto, hermanos, que es muy bueno que podamos nosotros meditar en ello. Que sí estamos en el camino angosto, que somos hijos de Dios, benditos sea Dios por ello, pero que también llevamos un camino en el cual en este camino, ¿verdad? Pueden pasar muchísimas cosas. San Juan capítulo 3, versículo 17. Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Usted se ha puesto a pensar quién es Jesús? Vamos a ir viendo paso por paso este asunto. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15 dice: para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga la vida eterna. El 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17, este es importante: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenarlo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo. El 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por Jesús. Por ese maravilloso Jesús, ese ser humano sobrenatural que fue capaz de romper todas las barreras. Todas las barreras. No hay un ser sobre la faz de la tierra que puede compararse a nuestro Señor Jesús. No hay. Pero ¿cómo lo imaginamos todavía? Algunos hasta lo traemos colgado aquí en el pecho. Y lo traemos sangrado todavía. O en la casa allí sangrando, escurriéndole pintura tipo que tipifica la sangre, una corona de espinas y con una cara de sufrimiento. Una cara sufrida, una cara de dolor. En su momento lo padeció, sí, ahí está escrito. Pero ya pasó. El apóstol Pablo menciona muchas veces: dice aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pasó. Él sale de la tumba y da algunas instrucciones a sus discípulos y se va para el cielo. Se va para el cielo.
Y ellos, los discípulos, en ocasiones le preguntaron: Señor, ¿a dónde irás? ¿No podemos ir nosotros también para allá? Y el Señor les contestó muy claro, fue muy claro, les dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si no fuere así, yo no se los dijera. Es un ser, hermanos, que en ocasiones no comenzamos nosotros a entender su grandeza y majestad hasta que comenzamos nosotros a tener una relación personal con Él. Mientras nosotros no tengamos una relación personal con Él, igual lo vamos a seguir trayendo colgado en una pared como un ser derrotado, porque es como lo tiene la gente y no se ha dado cuenta que cuando lo tienen en una cruz ahí ensangrentado con una cara de dolor, lo tienen como un ser recordado. ¿Saben cuál es la forma que nosotros, según la Escritura dice, que nosotros tenemos que recordar su muerte, pasión y resurrección? La única forma como nosotros podemos recordarlo no es teniéndolo colgado para memorizar lo que Él hizo. La única forma es tomando la Santa Cena del Señor. Lo dijo Él. El apóstol Pablo en la 1 Corintios 11 lo repite otra vez, lo ordena. El Señor Jesucristo dijo que eso hiciéramos en memoria de Él. El pan, la copa, que diéramos gracias por eso que Él hizo. Pero eso de tener colgadero por todos lados en el carro y eso, de un Cristo que el mundo lo tiene derrotado, no, hermanos. Él no está derrotado, Él está vivo y no está así en esa cruz. Dice la palabra de Dios que es hermoso, dice el visionero Juan Apóstol, dice que es hermoso, resplandeciente, que es hermoso. Y ese ser, hermanos, ese ser, el cual nosotros lo tenemos en pequeño y en ocasiones en nada, es grande, majestuoso y maravilloso. Y si en una ocasión estaba con sus brazos abiertos en la cruz para recibirlo a usted, hoy no está en la cruz, hoy está libre con sus brazos para darle libertad, para darle vida en abundancia, para darle vida y vida eterna. Ese es el Cristo. Vamos a Lucas 19. Acompáñame primero a San Juan. No vamos a Lucas. Ahí a Lucas. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 10, por favor. Lucas 19, 10. ¿Lo tenemos? Amén. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese ser maravilloso. Dice la Escritura que Él no vino a juzgar, no por ahora, porque sí va a haber un gran juicio, el juicio del trono blanco, al final de todas las cosas. Pero ese Cristo del cual estamos hablando en este momento es un ser supremo que vino a salvar todo lo que se había perdido. Para empezar, el hombre se perdió. Toda la vida, toda la existencia del ser humano, Dios ha venido batallando con el hombre, con su rebeldía, su idolatría,
tantas cosas que ha batallado Dios con el hombre. Se ha venido perdiendo el hombre desde el principio. Pero Él vino a salvar y rescatar eso, lo que se había perdido, para dar vida, y para dar vida en abundancia. Él no vino para venir y decirte, hey, tú hiciste esto, hiciste el otro. No, Él nos llama a arrepentimiento. Y Él nos abre los brazos para que nos acerquemos a Él y nosotros le demos nuestro corazón. Y Él haga la obra en nosotros, en cada uno. Pero en ocasiones lo tenemos un Dios monstruoso, así como lo tenemos en las paredes, así colgado. Lo tenemos así que va a venir y nos va a dar de latigazos y esas cosas. Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. Cuando habla esta porción bíblica de lo que estamos leyendo, Lucas 19:10, está hablando de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre chaparrito, totalmente bajito de estatura, pero era un hombre odiado por todos en la Tierra Santa. ¿Por qué era odiado por todos? Porque era el jefe de los recaudadores de impuestos. Era el mero grande de los recaudadores de impuestos. Entonces imagínense cómo lo miraba el pueblo. Lo miraba con ojos de te voy a matar, te voy a asesinar, tanto te agarre por ahí solo. Pero dice la palabra de Dios que Jesús pasaba por ahí, por ese lugar, y la gente pues rodeaba donde pasaba el Señor, pues la gente rodeaba aquellos lugares, y pues Él era chiquito. Por más que brincaba y se asomaba, no alcanzaba a mirar al Señor. Pero él sube a un árbol, a un sicomoro. Esos árboles son malos, hacen toser mucho esos árboles, el sicomoro. Se sube a ese árbol, y cuando él subía a ese árbol, el Señor siente, igual como sintió con la señora, con aquella mujer del flujo de sangre. El Señor sintió que alguien estaba buscando, que alguien tenía una relación con Él. El recaudador de impuestos más odiado por todos. El Señor le dice, baja, porque esta tarde posaré en tu casa. Tal vez alguien se puede preguntar ahorita, pero ¿por qué con ese? Si es un sucio, es un borracho, es un marihuano, es un parrandero y jugador, ¿por qué en la casa de esos? Es exactamente, hermanos, allí es donde viene el Señor a manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Alguien puede decir, pero no, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago mal a nadie, pero te falta esa relación con el Señor. Te falta relacionarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso cambia mucho las cosas en nuestra vida. Y es aquí donde dice el Señor, esas son palabras del Señor Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él también era hijo de Abraham, así como usted también es hijo de Abraham. Toda la simiente de Cristo y que está en Cristo es hijo de Abraham. Si no, investigues en Gálatas, en el librito de Gálatas, ahí se va a encontrar que usted también, si es descendencia de Cristo, es descendencia de Abraham. O sea, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es un hijo de Abraham también. Entonces, Él no vino a ello. ¿Qué le costaba al Señor echar el carro encima a Zaqueo? ¿Sabes qué, Zaqueo? Eres el más tranza de Jerusalén, y aparte eres el jefe de todos los tranzas de tranzas. Ahorita te encarcelo. El Señor no fue ni hizo eso. Él vino y le dijo, ¿sabes qué? Bájate, porque esta noche voy a estar en tu casa. Así es el Señor. Ese es el del cual le hablo, ser supremo, maravilloso. Juan capítulo 10, por favor, así. Juan capítulo 10, versículo 10. Veamos la otra cara de la moneda.
de la acechanza a la cual nos vemos nosotros amenazados, no un día, todos los días de nuestra vida. San Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida, y vida, y para que la tengan en abundancia. Vida y vida en abundancia. Es el Jesús del que estamos hablando. Del otro lado nosotros estamos, del otro lado, o sea, del otro bando, del otro equipo. ¿De cuál otro equipo? Bueno, del que habla aquí, que él no vino sino para robar, matar y destruir. Este es el otro equipo, es el otro bando. Y cuando nosotros nos metemos a ese bando, estamos en contra del Rey Supremo de todo el universo. Lucas 9, por favor, Lucas 9. Lucas 9, 56. Lucas 9, 56. ¿La tenemos ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvar. Para salvarlas. Para salvarlas. El Hijo del Hombre no vino a destruir las almas, es lo que esto quiere decir. Él no vino a destruirlas, Él vino a salvarlas. Por eso dice allí en San Juan 3:16, en lo que leíamos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La vida en abundancia que acabamos de leer. El enemigo no vino sino a robar, a matar y a destruir. Pues yo he venido para darles vida, y para darles vida en abundancia. Parece lo que dijo: no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es lo que ha venido, es el Cristo, es el ser maravilloso, el ser supremo de todo el universo, que lo único que necesitamos nosotros es tener una buena relación con Él. Cuando usted tiene una buena relación con alguien, su relación es buena, ¿qué pasa? Bueno, pues todo está bien. Esto es con alguien aquí en la tierra. Imagínense con el hacedor del universo, con el hacedor de la vida. Imagine usted tener una relación personal con Él. Esto es, hombre, grande. Lucas 5, hermanos. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 30. Lucas capítulo 5, versículo 30. ¿Lo tenemos? Dice así, dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, y aún alguien si nos ve más allá por estas camaritas,
La perfección del hombre no llega sino hasta que nos vamos de este planeta. Mientras sigamos viviendo en este planeta, sí vamos a ser hombres seguidores, buscadores de fe y del Señor, de buscar el rostro de nuestro Señor. Pero mientras no estemos allá o del otro lado, vamos a seguir siendo personas con riesgos de equivocarnos en lo que hagamos, en lo que digamos. Vamos a tener ese riesgo. Y el decirle yo a usted, no haga esto, no haga lo otro, no haga aquello, es impedirlo para que usted logre su cometido. ¿Cómo es eso? Si yo vengo con alguien y le digo, no te equivoques, porque si te equivocas vas a fracasar. Si haces esto, no te va a ir bien en la vida. Hay dos líneas aquí muy claras. La primera es la siguiente: que en ocasiones necesitamos nosotros de un fracaso. Pastor, ¿pero de qué estás hablando? Sí, como lo escucha. En la vida, cuando militamos por este caminar, si nosotros no nos equivocamos, no aprendemos. Yo no le estoy diciendo que se vaya y vaya a equivocarse. Y alguien puede decir, ahorita me destapo un 12 de puras caguamas y ya me equivoqué. No. Hay equivocaciones que se dan por la misma naturaleza de la vida. Pero esas equivocaciones que se dan por la misma naturaleza de la vida, muchas veces nos ayudan a poder crecer, levantarnos, y que no pasamos un momento muy agradable mediante este fracaso. Entonces ahora lo que toca es buscar y pedir a Dios que no nos permita y que nos ayude a no volver a pasar por ese mismo bache. Que nos ayude a podernos mantener caminando en la fe, buscando lo que Él tiene para nosotros hacia el frente. El otro lado del fracaso en ocasiones, que no hay mucho sentido eso, es la necedad del hombre. La necedad y la necedad y la necedad y la necedad. Esto podemos decir lo que son los fracasos por gusto. Pero está el fracaso también, que usted en ocasiones lo enfrenta por las mismas circunstancias de la vida. Y el que enfrentamos por la necedad. Y en ocasiones nosotros venimos y le decimos a alguien, hey, no le hagas por ahí, porque puedes fracasar, te puedes equivocar y te puede ir mal en la vida. Mire, yo le quiero decir algo, en ocasiones es posible que haya el fracaso y se puede levantar y le puede ir mejor en la vida porque ya supo que usted lo hizo, que quizá no intencional, pero que en verdad cuánto necesitamos de Cristo Jesús es ser supremo en nuestra vida. Y yo quiero decirle algo en esta tarde: el rotundo fracaso del ser humano, y no de ahorita, sino de toda la vida, de todos los siglos, desde que existe la raza humana sobre la faz de la tierra, el peor fracaso del hombre es no reconocer a un Dios supremo sobre el universo y un Hijo precioso al cual Él vino a dar para que nosotros pudiéramos tener la vida, y la vida en abundancia. Yo les digo siempre, por ahí con los que me rodeo, con los que andan conmigo, ¿verdad? Más que militamos por ahí en el asunto del trabajo, siempre yo les digo, es muy importante que demos gracias a Dios. Si entraste a trabajar, gracias a Dios, he llegado.
Y si saliste, bendito sea Dios, gracias porque hemos salido. Esto es importante. Pero si nosotros, ¿verdad? Si nosotros no hacemos esto, nos vale. Luego a veces llegamos todavía de pilón enojados y luego nos vamos del trabajo enojados y luego llegamos a la casa todavía enojados. Oiga, esto ni siquiera es fracaso, esto es necedad y de plano soberbia dentro de nuestros corazones. Y en nuestro corazón no puede haber soberbia. ¿Por qué razón? Porque es el hábitat de aquel que quiere vivir en nuestro corazón. Hermanos, busquemos a Dios, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. En tanto búscale, ahorita que hay tiempo, mañana no sabemos. Hoy el hospital está lleno de muchas camas, y a veces nos hartamos nosotros de decir, no, pero yo he sido muy sano, yo soy una persona que he sido sana, a mí no me pasa nada. No, nunca. Ando ahí porque por la misericordia de Dios es grande, no porque yo sea fuerte o porque me hicieron de un material especial, no. Andamos ahí porque Dios es bueno, misericordioso, y hasta allí Dios nos ha ayudado. Amén. Pero decir, no, yo como hacer una cama de hospital, yo soy sano, ni una gripa me pega. No sabemos. Es por eso estar encomendados a Dios, tomarnos de la mano de Dios. Si está por ahí en buena sanidad, bendito sea Dios, que así me tiene el Señor, y siempre tener en mente, hoy estamos, mañana no sabemos que pueda venir a mi vida, o para los que me rodean. De manera que siempre, hermanos, buscar a qué. Allá con esto vamos a terminar, como dijo el apóstol Pablo, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, en que Cristo Jesús murió por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para terminar ya, número 1, porque nos acercamos a Cristo, no nos sentamos superiores a otros en cuestión de legalidad, espiritualidad, ni nada de eso. Segundo lugar es el siguiente: búsquelo con todo su corazón, no por necesidad. Escuche, búsquelo con todo su corazón, no por necesidad. Porque es bien triste buscar a Dios solamente cuando estamos en una etapa totalmente desbaratada de nuestra vida. Cual sea que sea, una enfermedad, algún contratiempo, alguna prueba que esté pasando. No, búsquelo cuando usted más bien esté. Es más bien tiempo de darle a Dios. ¿Sí, hermanos? Mientras mejor estemos nosotros, es tiempo de mejor estar con Dios. Por favor, que eso nunca se salga de nuestra mente, de nuestro corazón. Cuando mejor estamos, es mejor, es el tiempo mejor para buscar a Dios. Cuando vengan las vacas flacas, entonces nosotros ya estamos preparados, porque le buscamos en la abundancia. Él, como no habrá de darnos la victoria en la escasez también. Y cuando hablo de escasez, acuérdense, este tipo de cosas, enfermedades, contratiempos, pruebas, obstáculos. Si buscamos a Dios cuando todo está bien, qué bueno, démosle gracias, porque eso nos ayuda a que cuando venga el otro lado malo, nosotros vamos a estar ahí bien. Recuerde una cosa. ¿Usted recuerda a Job? Les encargo que lean esa historia a Job. Es una historia preciosa. Dice la Biblia que él era un hombre perfecto, bueno y agradable a Dios. Pero tenía una esposa, y la esposa como que no compartía muy bien con su pensamiento de Job. Y aquella mujer, en ocasión, cuando Job estaba pero mal, con una sarna terrible sobre su cuerpo, se le habían muerto sus hijos, había perdido toda su fortuna, era uno de los más ricos de los orientales, o sea, árabes. Era de los más ricos. Perdió todo, perdió sus hijos. A la única que le dejó Dios fue su prueba más grande, su esposa. Y cuando llega la esposa,
que lo mira en un estado agónico a Job, le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabe qué le contestó Job? Job le contestó estas palabras: como las mujeres fatuas has hablado. O sea, esto es una ofensa para una mujer sin sabiduría. Como las mujeres fatuas has hablado. ¿Cómo recibiremos de Dios el bien? ¿Y cómo no recibiremos de Dios la prueba? Igual, de la misma forma. Pasa lo bueno, demos gracias a Dios, porque es donde nos vamos llenando, para cuando llegue el día oscuro, estamos con luz. Como las 10 vírgenes también. 5 no tenían aceite, 5 tenían aceite. Las 5 estaban conectadas con el de arriba. Las otras 5, no hombre, descuidadas. No querían orar, no querían leer la Biblia. Entonces les faltó lo mero bueno. Aceite, simbolismo del Espíritu Santo. Y la Biblia, la palabra de Dios, que es la luz, de la cual habla allí en Mateo 25, es lo que exactamente estaba haciendo falta. El Señor viene. Tenemos en Dios que nos tome el Señor por ahí, no digamos que perfectos ni también preparados, pero por ahí echándole ganas y con ganas de irnos con el Señor. Vamos a ponernos de pie.